Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Pero muy buenos días, familia bonita de Valora Radio. Bienvenidos a este rinconcito tapatío desde el cual en vivo a todo color y a todo sonido nos conectamos ustedes y nosotros. Ahora sí que con una sonrisa dibujada en el rostro. Espero que tú también la tengas y si no, en este programa te la vamos a contagiar, ¿cómo no? Bueno, pues como ya lo sabes, soy Jessica Lleros. Este programa, que es tu programa, se llama Cruce de Vías. Y bueno, pues hoy tenemos, ahora sí que carpeta roja diría, pero no es carpeta, es alfombra roja. Alfombra roja, justamente porque, bueno, pues porque hoy Gabriel Sánchez Romero nos va a compartir su testimonio, nos va a acompañar en este viaje, en este cruce de vías. Y vamos entonces a platicar acerca de estos desiertos espirituales en los que muchas veces todos y cada uno de nosotros hemos caído, y si no caímos ya, bueno, pues quizás caeremos, esperemos que, bueno, pues sea un desierto cortito, pero justamente el tema de hoy, mi esposo dice que ya no cree en Dios o en la iglesia. ¿Qué hago? ¿Qué situaciones? Porque bueno, pues creo que todos hemos pasado por ahí. Definitivamente vamos a empezar por platicar que el matrimonio es un milagro porque somos seres en constante evolución. Y bueno, pues que en constante evolución mantengamos ese compromiso y esa promesa de querer estar contigo el resto de mi vida. Es verdaderamente un milagro, ¿no te parece? Así es que quiero que te quedes con nosotros. Quiero agradecer, por supuesto, a todo el equipo que hace posible que nos conectemos. Muchas gracias también por tu paciencia. A veces por ahí algunas cuestiones técnicas pues nos lo impiden hacer a las 9 en punto, pero como ya lo sabes, semana con semana los martes estamos en contacto y bueno, pues bien sintonizados. Vamos entonces a agradecer a Lupita Venegas, por supuesto, que es quien pues ahora sí que dirige este barco llamado Valora Conciencia en los medios. También a Lalo Chávez, que bueno, pues él también es capitán en Valora Radio. Y bueno, en estos momentos el capitán de los controles, bueno, pues es Ariel Becerra. Muchísimas gracias a todos ellos y sobre todo gracias a ti. Gracias a ti estamos donde estamos, gracias a ti tenemos los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Y bueno, pues justamente eso nos permite a la luz del Evangelio poder llegar a más personas. No solamente a través de Valora Radio, sino a través de Valora Conciencia en los medios y todos los apostolados que son, bueno, pues ahora sí que custodiados por esta asociación de Lupita. ¿Cómo puedes hacerle? Bueno, regalándonos estrellas para seguir iluminando vidas. Aquí a un ladito del video donde tienes la flechita de compartir. Por supuesto, te quiero invitar a que nos compartas para que Facebook pueda hacernos llegar a más personas que, bueno, pues estén en medio de esta situación y que quieran encontrar alguna respuesta y este mensaje de esperanza. Y bueno, pues a un ladito de esa flechita están las estrellitas. Esas estrellas que son el medio a través del cual Facebook nos permite recibir donativos de tu parte. De una forma muy segura, de una forma en la que, bueno, pues tú puedes ingresar tus datos de la tarjeta de crédito y de esa manera, bueno, pues puedes colaborar con este apostolado gigante llamado Valora Conciencia en los medios y Valora Radio. Vamos a comenzar con el pie derecho y con el placer de conocer a Gabriel Sánchez Romero y su testimonio. Quédate con nosotros. ¿Cómo puedes escribirnos? A través de @Valora Radio, a través de @Valora Cruce de Vías. Y bueno, pues quiero escuchar tus comentarios. ¿Qué opinas? ¿Has pasado por algo así? ¿Qué has hecho al respecto? Si tú has pasado por ese desierto o si tu pareja ha pasado por ese desierto, ¿cómo le has ayudado? Estamos aquí y bueno, pues si tenemos la vocación al matrimonio, nuestra misión es llegar juntos al cielo. ¿Qué tan cerquita estamos de lograr esa misión que, bueno, pues se va construyendo a diario? Esa es la pregunta que ponemos sobre la mesa y vamos a arrancar entonces con nuestro cruce de vías.
Los encuentros espontáneos son los mejores. ¿Y qué crees? Un personaje acaba de abordar historias impresionantes que nos incitan a hacer lo imposible. ¿Algún asiento disponible? El placer de conocer. Muy bien, pues tenemos el placer de conocer, seguramente ya lo conoces porque también es locutor en Valora Radio los miércoles a las 9 de la mañana, pero bueno, pues bienvenido, ¿cómo estás, Gabriel? ¿Qué onda, Jessy? Pues feliz, contento de escucharte. Te veo sonriente, te veo alegre, te veo con Cristo en tu corazón. Ay, muchas gracias. Dice el letrero que veo ahí, el fruto del Espíritu es amor, alegría y paz. ¿Qué tal? Entonces, te veo con alegría, te veo con paz, entonces quiere decir que el Espíritu abunda en ti. Muchas gracias. Por supuesto que también en ti. Y bueno, pues es un honor que puedas regalarnos esta hora de tu tiempo para que, bueno, pues podamos poner este tema sobre la mesa, que nos puedas compartir un poquito. Primero, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Recién desempacado de Canadá, quiero contarles. Así es que, bueno, pues quiero que nos platiques un poquito, para quienes no te han visto también, tu programa. Todo. Yo soy una apasionada de las finanzas. Mi enfoque comenzó cuando me empecé a dar cuenta de que había un gran problema financiero en el mundo. 95% de la población de 65 años está quebrada financieramente. Entonces, a partir de ahí empecé en un camino de conversión. Siempre he dicho que el Señor ha utilizado las finanzas en mí como pretexto para acercarme a Él y tratar de acercar. Obviamente tú no vas a convertir a nadie, es el Señor el que convierte, tú solamente eres un instrumento, pero lo he entendido como una misión de vida, que las finanzas han sido un pretexto para ir acercando a personas a través de tu testimonio, a veces bueno, a veces malo, con caídas, errores, desiertos, como lo dices. Uh-huh. Incluso cuando me tocó conocer al Señor, que ahorita platicaré un poco de ello, yo viví un desierto muy fuerte y decía, ¿por qué Dios no está en mi vida? ¿Por qué lo llegué a sentir? ¿Por qué hoy no lo siento tanto? ¿Por qué? Y un padrino, mi director espiritual en ese momento me decía, en su momento Dios salió como el sol, alumbrante que te quemaba, reluciente, y de repente se puso una nube enfrente. Pero esa nube enfrente te hace convertirte en un mejor ser humano porque dices, ¿en dónde está el Señor? No lo siento, pero es que el Señor no es un sentimiento. Claro. El Señor es el todo, dice, ni más arriba, ni afuera, el Señor está en todos lados. ¿Cuál fue esta conversión que yo en su momento viví? Digo, ya la he contado muchas veces, hoy la resumo. Yo empecé a tomar mucho. Okay. A mis 18, 19 años, desde mis 14 años empecé a andar con mi esposa. Uh-huh. Ya tengo 15 años de casado, más 8 de novios, o sea, 23 años. Tengo 25 años de conocerla. Entonces, más de la mitad de mi vida la he pasado con mi esposa. Anduvimos 3 años, uh-huh. Cortamos 2. Esos 2 que cortamos, yo me fui a la perdición, a mi desierto, puedo decir, incluso espiritual. Digo, todavía no tenía el gusto de conocer al Señor, darme cuenta quién era. Y cuando me encuentro a mi esposa, en ese momento mi novia, uh-huh. Me dijo, la única manera para volver contigo es que vayas a un retiro espiritual. Uh-huh. Y yo a un retiro espiritual. ¿Cómo para qué? Pues sí, pero siempre fue el amor de mi vida. Ajá. Entonces yo decía, pues vamos al retiro. Si para volver tengo que ir viernes, sábado y domingo a un retiro espiritual, pues voy a ir. Recuerdo que esa vez llegué al retiro y toda la gente bailaba si tuvieras fe como un granito de mostaza. El diablo está enojado. Uh-huh. Entonces yo veía y decía, ¿y estos? O sea, la verdad yo decía, ¿y estos tontitos qué están haciendo, no? Claro. El sábado hubo una dinámica, me atrevo a contarla. Si les toca vivirla en algún momento, ya no es tan fuerte. En ese momento era muy fuerte, se llamaba la dinámica de los valores, uh-huh. Donde se supone que en viernes, sábado te hablaban del hijo pródigo, regresabas a un señor que te ama, al padre que te ama, uh-huh. Pero el sábado en la noche te volvían, una de las dinámicas era como llevarte nuevamente al mundo. Okay. Entonces llevarte a la perdición otra vez. Entonces, quien era mi novia en ese momento, yo era una persona muy celosa, muy insegura de mí mismo, una persona cuando está alejada de Cristo, comúnmente es insegura de sí mismo, falta de fe, falta de creencias, todo no se puede lograr, es difícil hacerlo. Entonces yo era una de esas personas. Entonces me dice mi novia en ese momento, voy a hacer una dinámica en la cual yo participo, es sumamente fuerte,
sé que te vas a enojar bastante, pero lo tengo que hacer. No supe hasta que llegó el momento, entonces la dinámica es como si bajaras a un concierto y salen varias de las chavas que son participantes, organizadores del encuentro, salían bailando y se ponían minifalditas. O sea, era como, estoy viviendo un encuentro con Cristo y sales con una minifalda chiquita y luego salían hasta con escotes. Era como para llevar a toda la gente otra vez al mundo. Entonces, cuando yo la veo salir, dije, ¿qué es esto? Dije, el primero que se acerque me voy a parar y lo voy a golpear. Y yo estaba enojado, tenía 19 años, 20 años. Y ahí fue la primera vez que creí en Dios. Porque solamente le dije, Señor, no le dije Señor, todavía no le hablaba de esas, no tenía el gusto de hablarle con esas palabras. Le decía, Dios, si tú existes, es cierto, cálmame. Si no me calmas, no creeré en ti. Entonces, lo único que hice, recuerdo que me senté, me acosté en una silla, te lo prometo, no tardé 3 segundos y me quedé dormido. Entonces, en el momento que volví a despertar, es cuando sale, pues todos estaban ya en el mundo y de repente los chavos que vivíamos se empezaban a abrazar y casi hasta a manosear. O sea, es una dinámica sumamente fuerte. Y de repente entra el Santísimo con el sacerdote atrás. Entonces, un día antes se tuvo una dinámica donde la gente elige a Barrabás en vez de a Jesucristo. Entonces entra alguien con un Cristo muy grande y llegaban gritando, Barrabás, yo elijo a Barrabás. Y elegiste otra vez a Barrabás y caíste en el mundo, pero aquí está el rey. Y sale el Santísimo. No, nunca olvido esa imagen. Claro, con el custodia. Santísimo, ahí estaba el Señor y ahí fue cuando dije, creo en el Señor. Entonces, ahí empezó. ¿Cuál fue mi conversión? Primer paso, lo que tú dices es cuando mi pareja, mi esposo, mi esposa dicen no creo en Dios. Oración, paciencia. Sé que mi esposa la tuvo, ella me dijo y a través de su testimonio me mostró y me dijo, si quieres que volvamos, utilizó alguna estrategia para decir, si quieres volver, necesitas vivir un encuentro para estar en la misma sintonía. Claro. Porque si no, yo no voy a poder. Entonces, yo dice, después del encuentro, si tú no quieres seguir el camino del Señor, no importa. Lo único es que quiero que sepas qué es lo que estoy viviendo yo. Claro. Entonces, voy al encuentro, el sábado en la noche, después de esa dinámica, al final terminamos todos alabando y cantando y brincando. Ya, tú también cantabas y bailabas el granito de mostaza. A partir de ahí, me aventé 12 años cantándole lunes y miércoles en el grupo de adoración nocturna. Por ahí me tocaba llevar un rato al coro, digo yo no, solamente como instrumento, pero cantándole al Señor, ya enamorado de él. Entonces, en esos tiempos he tenido desiertos, sí, muchos desiertos he pasado, algún momento incluso dentro de la misma comunidad. Tuve un inconveniente con un amigo sacerdote, que después lo llegué a entender, que los sacerdotes pues son seres humanos, claro. Y yo en su momento empecé a atacar incluso a los sacerdotes. Imagínate, un señor que me había tocado fuertísimo y de repente empezar a criticar, empezar a hablar. Viví un desierto donde salgo 2 años de la iglesia. ¿Ya estaban casados tu esposo? Sí, ya estábamos casados. Okay. Íbamos a la comunidad y de repente después de 12 años de estar en esa comunidad le dije, ¿sabes qué? Yo no creo en Dios, creo que solamente nos seducen, nos están manipulando, la iglesia solo manipula, los sacerdotes, y empecé, bla, bla, 2 años me alejo. Entonces empiezo como a buscar una verdad allá afuera, y eso me llevó a darme cuenta de que allá afuera hay personas que creen en libros que te hablan se toman de la misma palabra de Cristo y dice, pid y se os dará. Yo, a ver, si estas personas que creen en el universo, etcétera, dicen pid y se os dará, ellos creen, y uno como católico que sabe quién es Cristo, que yo lo conocí, siempre tengo esa imagen del Santísimo, la primera vez que la vi, o sea, ¿cómo no voy a creer yo en él? Claro. Entonces, ¿qué pasó en esos 2 años? Lo único que yo puedo decir cuando tu esposo ya no cree en Dios es no dejes de orar por él. Porque eso yo lo tengo muy claro. Hace unos 2 años llegué a la casa, todavía se trabajaba en físico. Hoy ya casi todo lo hago en línea. Nomás yo sí me hizo salir de mi zona de comodidad ahora en físico. Meterse al tráfico para llegar ahí. Todo en línea, porque aprovecho mucho el tiempo. Pero recuerdo que esa vez, trabajando en físico, regresé un día temprano a la casa,
10:30, 11 de la mañana, tenía que regresar por algo y de repente escuché Gabriel Sánchez en un celular, pero muy fuerte. Y ya, Dios te salve María, llena de gracias por Gabriel Sánchez. Y yo, no me sé, ¿quién está rezando? ¿Quién está rezando por mí? Entonces subo, mi esposa no se dio cuenta que yo había llegado y yo no sabía, y está en un grupo de oración desde hace años. Okay. Es el rosario para su esposo, donde piden por la conversión, donde piden que el corazón se emblandezca para que puedan llevar y dirigir a su familia. Y dice, ¿qué es esto? Entonces, en algún momento me ha tocado, pues, parejas donde llegan y me dicen, es que mi esposa o es que mi esposo, comúnmente somos los esposos los que nos alejamos o no creemos en Dios. Entonces, primer paso que yo lo entendí, nosotros, o tú como mujer, o tú como hombre, si tu pareja no está en el camino hacia el Señor, tú no vas a poder convertirlo nunca a Él. Claro. Porque tú no eres el que hace la conversión, es la acción de Dios. Es Dios el que tiene su tiempo, en el que nosotros tenemos que ser solamente pacientes, porque muchas veces creemos que Dios es como varita mágica. Claro. Señor, quiero tranquilidad financiera. Sí, mañana ya voy a tener el triple inglés o no. También tienes que trabajar para ello, tienes que actuar sobre ello, tienes que ser testimonio, tienes que, etcétera. Pero así ha sido parte. Ese es Gabriel Sánchez, un apasionado de las finanzas. Hoy regreso de Canadá con mucha experiencia, creo yo, donde el próximo año vamos a trabajar el retiro de finanzas para matrimonios, un retiro que se va a llamar Retiro de Finanzas Bíblicas. Va a ser todo un fin de semana. Ya estamos preparando eso. Las finanzas, la verdad es que han sido un pretexto para tratar de acercar, yo lo veo como hombre, porque hombres se han acercado a mí y me dicen, es que ¿por qué crees en Dios? Y esta frase yo la tengo muy grabada. Dios sin mí y sin ti, sin ti y sin mí, sigue siendo Dios. Pero yo sin Dios no soy absolutamente nada. Entonces, si mi esposo no cree en este momento, si mi esposa no cree en este momento, lo único que puedo hacer yo es orar. Lo único que puedo hacer es ser testimonio y ser paciente, porque el tiempo de Dios es perfecto. No son los tiempos que nosotros tenemos o los que quisiéramos que Dios hiciera esa conversión. ¿Cierto, Jessy? Totalmente. Y aparte, ¿sabes? Con esto que nos platicas, Gabriel, a mí me viene a la mente justo esta parte de cómo Dios, además de ser quien va tocando corazones y quien se deja encontrar por esa persona, cualquiera que tú en este momento le pongas nombre, pues también es un caballero, ¿no? Es un caballero que respeta el sí o el no, porque nos dio ese libre albedrío, que respeta el ahorita no, espérame tantito, estoy siendo seducido y esto me está gustando, aunque de fondo sabemos que somos seres creados y diseñados por amor y para el amor. Y dentro de ese diseño perfecto está esa dimensión espiritual, que independientemente a que nosotros la conozcamos o no, como tú decías, yo desconocía quizás pues quién era ese Dios, porque pues nadie había llegado a presentármelo de esa forma, etcétera. El que tú desconozcas no exime que exista, ¿no? No quiere decir que pues tú vayas a simplemente decir, bueno, pues no creo y entonces hago como que no creo y pues no existe, ¿no? Entonces, esta parte es bien importante. Sepamos lo que dice Gabriel, que es un proceso que todos llevamos, es una decisión. Pero esta parte de la oración, más adelante la vamos a volver a tocar porque es una de las recomendaciones concretas que tenemos para ti en este momento, porque definitivamente la oración de intercesión puede mover montañas y la misma palabra de Dios nos lo va a demostrar, lo vamos a decir en un momento más, así es que quiero que te quedes y que además me ayudes a compartir, porque muchas veces, no sé qué opines, Gabriel, quizás te lo dice una persona cercana, tu esposo, un amigo, un hermano o el papá, etcétera, y dices, ay sí, nadie es profeta en su tierra, pero llega quizás alguien más, en vivo en Facebook que compartió a alguien que tú quizás hace muchos años ni siquiera ubicabas en el mundo, y entonces le das clic, ves este video y empiezas a abrir el corazón, a abrir los oídos del alma para entonces empezar a decir, bueno, ¿qué pasa si le doy una segunda oportunidad a este tema? Y entonces empiezo a dejarme seducir por este Dios de amor. Eso es lo que tú y yo podemos hacer en este momento compartiendo este video. Muchas personas pueden empezar
a abrir el corazón y pueden retomar esa esperanza de que sí podemos hacer algo. No nos toca cambiar personas, ni nos toca convertir corazones, pero sí nos toca orar por esa conversión. Así es que quiero que nos ayudes a compartir. Dale clic a esta flechita de aquí al lado del video para que todas las personas que tú conoces en redes y que quizás hace años no ubicas, pero que ahí están, puedan acceder a este contenido. @valoraradio, @valoracruce de Vías son las dos páginas a través de las cuales en este mismo momento te estamos leyendo. Quiero mandar saludos a Giovanni Macías, que tú lo ubicas. Giovanni, que bueno, nos escucha creo que desde Baja California. Buen día, saludos a los dos, grandes personas. Gracias a ti, Giovanni. Cristi Reyes, saludos Gabriel y Jessy, encantada de verlos. Gracias, Cristi. Ana Elena Navarrete, buen día, saludos desde París. Gracias por compartir, aprendemos mucho de ti, Gabriel. Tu seguidora. Mauri Montoya, saludos y bendiciones. Verónica Martínez, ¿será que aunque mi esposo y yo no estemos casados por la iglesia, también deba orar? Siempre. Orar sin cesar. Y recomendación, eso lo aprendí en misiones. Si quieres recibir la bendición completa del maestro, hoy es el día de que tomes la decisión. Si no lo has hecho, ¿por qué no lo has hecho? ¿Quieres la bendición completa de Dios? Te puedo contar testimonios y testimonios de gente que he escuchado que me han dicho, no nos habíamos casado, pensamos que era algo más. No, es la bendición del Señor, de esa persona que escogió para ti desde la eternidad. Hace mucho estaba en una boda con un amigo y decía el sacerdote, ¿sabían que ustedes dos fueron escogidos desde la eternidad? O sea, ¿cómo? Entonces, hoy es el momento de decirle sí al Señor. Y si no se ha hecho, tengo muchos testimonios también de personas que no lo habían hecho y que hoy lo están haciendo y que su vida tomó un cauce totalmente distinto. Ahí es cuando no digo creer en Dios, es verdaderamente le creo a Dios. Totalmente. ¿Va? Y bueno, pues ahí también estamos hablando de que es una decisión de dos. Probablemente Vero pueda decir, pues yo sí quiero, pero él no. Hay que orar intensamente. Porque también a través de eso es que Dios se vale para entonces buscar la manera y, por supuesto, empezar a tocar el corazón de distintas formas, ¿no? Leí una frase el otro día, problemas ordinarios, oraciones ordinarias. Entonces ora ordinariamente. Problemas o retos extraordinarios, tienes que orar extraordinariamente. Totalmente. Orar sin cesar. ¿Quieres la conversión de tu esposo? ¿Quieres que tú y él estén en la misma sintonía? Que él conozca esa paz, esa alegría que tú sientes por saber quién es el Señor y por ponerlo en el frente y en lo más alto. Entonces, orar sin cesar. Bueno, pues tenemos mucha tarea y esto está comenzando con tu testimonio, Gabriel. Muchísimas gracias. Vamos entonces a pasar a poner cerebros en marcha. Creo que hace falta conocer a este Dios de amor, conocer dónde estamos parados, nuestra realidad, para entonces poder poner manos a la obra. Si no sabemos dónde estamos parados, no sabemos hacia dónde vamos a empezar a caminar, hacia dónde tenemos que dirigirnos, qué tenemos que hacer. Así es que tenemos que empezar a reactivar nuestra mente, a empezar a practicar el buen hábito de pensar y de reflexionar, de hacer una pausa y decir, a ver, ¿dónde estoy parada? Quizás me estoy peleando porque mi esposo ya no quiere ir a misa los domingos, pero ¿qué hay de fondo? Hay que mirar más allá, ¿no? Y entonces poder identificar esa necesidad para responder a la necesidad de esa persona que elegiste y que decides a diario amar. Y se trata de amar más y mejor. Así es que vamos entonces a continuar con nuestros cerebros en marcha, porque hay mucho que platicar acerca de este tema, y después de eso vamos a ir a nuestra tregua, porque definitivamente tenemos consejos muy prácticos para que podamos poner manos a la obra en este tema. ¿Qué pasa si mi esposo dice que ya no cree en Dios o en la iglesia? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Me desespero? ¿Aviento la toalla o persevero? ¿De qué forma puedo hacerlo? Quédate con nosotros, Cristi Parra, muchísimas gracias. A través de @valoraradio, a través de @valoracruce de Vías, puedes escribirnos y te leemos. Muchas gracias. Soy Jessica Lleros y estás también con Gabriel Sánchez. Continuamos. Unamos engranes y dejemos que las letras nos guíen hacia el conocimiento colectivo. Alimentemos nuestros sentidos y compartamos historias. Pongamos entonces cerebros en marcha. Muy
Muy bien, pues ponemos nuestros cerebros en marcha para platicar acerca de esta realidad que estamos viviendo. Creo que definitivamente hay mucho de fondo, ¿no, Gabriel? Para este resultado o este síntoma que se ve de, es que ya no creo en Dios. A ver, si alguna vez creíste, simplemente puedes decir ya no creo. O quizás nunca tuviste esa fe por convicción y quizás era solo una tradición que te llama a hacer preguntas y buscarlas en el lugar correcto, ¿no? ¿Qué opinas de esta realidad que vivimos en un mundo pues tan acelerado y que te vende tanto placer fácil? Como lo dices, placer fácil, todo está ahora en nuestras manos, todo está en las redes sociales, todo está en el mundo ajetreado que estamos viviendo. Hace rato decías, saber en dónde estamos. Hoy algo muy difícil que se nos ha complicado, nosotros mismos nos complicamos porque nosotros somos responsables de nuestra propia vida, es que no nos damos tiempo para pensar. Entonces, si no nos damos tiempo para pensar, tampoco nos damos tiempo para orar, para reflexionar, para escucharlo a Él. El Señor nos está hablando en todo momento, en todo lugar. El problema es que hoy no escuchamos. En base a lo que a mí me tocó vivir cuando me alejo de la iglesia, no puede ser que alguien que haya pasado 12 años con el Maestro, con el Señor, cantándole, alabándole, viendo conversiones. Yo vi conversiones de personas, te puedo hablar, y cosas directas. Vi personas que habían caído en la homosexualidad, convertirse y regresar al camino del Señor. Vi personas que intentaron suicidarse, que ya no encontraban un sentido en su vida y cuando encontraron al Señor. Entonces, a mí me tocó ver incluso sanaciones de enfermedades como cáncer, enfermedades terminales, que el Señor hacía su obra. Entonces, decía, no puede ser que alguien que haya visto haya dejado de creer. Lo único que pasó conmigo es 2 años, me salgo de la iglesia y me fui como esa búsqueda fácil. Tuve como ese, y lo puedo confesar sin temor a decir, ¿me van a criticar? No, lo llegué a vivir, llegué a tener odio, llegué a tener rencor. ¿Qué pasó? El mundo me empezó a atrapar, el mundo me empezó a llevar. Me empezó a decir, mira, por acá es el camino sencillo, por acá es el camino el que te seduce, el que te va a llevar, el que te va a mover, el que te va a decir. Sí, el camino del Señor no siempre va a ser el camino más fácil. Y la persona que muchas veces se acerca más al Señor va a vivir a veces pruebas mucho más difíciles. Pero esas pruebas mucho más difíciles, dice el Señor, nunca va a mandar guerras a los soldados que no estén preparadas para enfrentarlas. Un día lo leí en un libro de Norman Vincent Peale, te lo recomiendo mucho, se llama El poder del pensamiento positivo. Y él decía, el Señor va a mandar problemas, va a mandar bendiciones disfrazadas de problemas. Incluso hasta una pérdida de algún familiar, alguna pérdida material, alguna pérdida de algo fuerte que tú dices, ¿cómo puede ser posible que me haya pasado esto? En ese momento va a llegar una transformación en tu vida. Yo puedo decir uno de los parteaguas en mi vida, que incluso me ayudó a esa transformación, que es cuando yo me alejo de la iglesia. Una de las personas que más he querido en mi vida, y digo he querido porque el día de ayer cumplió 9 años de fallecida mi suegra, que sé que está feliz el Señor allá con ella porque su sonrisa era inigualable. Entonces, en algún momento eso mismo también me alejó. Entonces, en su momento para mí fue un gran problema porque al estar yo alejado de ella, me empecé a alejar totalmente de la familia, me empecé a alejar de Cristo. Cuando te alejas de Cristo, empiezas a hacer cosas totalmente distintas a las que te pide el Señor. Entonces, cuando fallece mi suegra, uno de los dolores más fuertes, y te puedo decir que a lo mejor es el único arrepentimiento que tengo en mi vida, no haber pasado más tiempo con ella, me ayudó a acercarme más a Él. O sea, a darme cuenta que es que hoy, digo, ahorita incluso estas 2 semanas han dado sumamente reflexivo, pensando en el Señor, visitándolo en el Santísimo, algo que no tenía en Canadá. Entonces, yo lo puedo decir como mexicano, tenemos la gran bendición de tener muchas capillas de adoración perpetua. Decía por ahí un hermano cristiano, decía, si los católicos verdaderamente creían en el Señor, las capillas de adoración estarían llenas, estarían a reventar. Entonces, nosotros lo tenemos vivo, resucitado y en físico en la capilla de adoración perpetua. No nos acercamos a Él, ¿por qué? Porque el mundo sigue luchando y peleando para llevarme hacia qué.
Hoy te hablo y relaciono un poco el tema de finanzas. El mal te deja llevar por la seducción, por la vanidad, por la avaricia, por los pecados capitales, la lujuria, etc. Entonces, las personas andan buscando cómo ganarse la vida, cómo generar más ingresos, cómo tener los mejores carros como los tiene mi amigo, mi familiar, como lo presentan en las redes sociales. Las redes sociales presentan el 20% de lo que es realidad en las personas. El 80% de lo que son las personas no lo muestran. Entonces, todo eso me hace decir, voy a trabajar más, voy a hacer más porque yo quiero estar como esa persona. ¿Y me alejan? ¿De quién? Tú no ves todos los días en las redes sociales personas postradas frente al Rey de Reyes, frente al Santísimo, ¿cierto? Entonces, cuando no dedicamos este tiempo, nosotros mismos, responsables de nuestra propia agenda, responsables de nuestro propio tiempo, la seducción, las cosas del mundo, nos van a llevar hacia allá. Totalmente. Y ahí es donde está el mayor riesgo, ¿no? Te podrías preguntar, pero es que ¿por qué le sucede algo así? O sea, ¿por qué llega quizás ese desierto? ¿Por qué? ¿Qué riesgos fueron los que lo llevaron a caer en ello, en separarse 2 años? Sí, cuando nos conocimos él y yo, mira, empezó, su historia de amor empezó con ese retiro de primer encuentro por convicción con ese Dios de amor, ¿no? Bueno, pues de entrada lo que te podemos decir es que al ser personas y seres en constante evolución que buscamos la verdad, que buscamos ser felices, muchas veces el mundo te presenta posibilidades u opciones para ser feliz, y lo pongo entre comillas, si no nos estás viendo y solo nos estás escuchando, pues de formas fáciles y no necesariamente las más verdaderas, las más correctas, ¿no? Y ahí es donde tenemos que, pues obviamente, mantener las antenas bien alertas como las hormigas, para entonces identificar, oye, no, esto parece un poco falso, ¿no? Yo te quiero invitar a pensar en una persona que quizás mata, que quizás hace crímenes terribles a personitas. Bueno, ahorita que estamos en esta película de Sound of Freedom, ¿no? ¿Cómo va a ser posible que una persona le quepa en el corazón hacer algo así con niños, ¿no? Bueno, pues es que en realidad todos buscamos ser felices, pero no todos lo buscamos de la forma correcta. Y el mundo te va metiendo trampitas y te va llevando justamente a irte enfriando, a irte separando de ese amor que implica sacrificio, pero que a la larga te llena en espíritu, te llena en verdad. Entonces ahí la palabra de esperanza en medio de una realidad, de un mundo que sí te está ofreciendo muchas trampas. Bueno, pues es que aunque somos seres en evolución, no somos seres terminados, ¿no? No somos producto terminado. Y entonces es muy válido que una persona haga una pausa y diga, ¿pero por qué creo en lo que creo? A ver, ¿quién es ese Dios que me cuentan o que me contaron y que yo les creí? ¿Qué pasa si ya luego estas preguntas conspiracionistas, ¿no, Gabriel? ¿Y si alguien inventó la religión católica para fines que no son los que todos pensamos? ¿Y si nos están manipulando? Y todas estas preguntas. Y creo que es un proceso muy válido, porque incluso la fe de María nunca fue ciega. ¿Qué fue lo primero que hizo ante la anunciación? ¿Y cómo va a ser eso si no conozco varón? ¿No? No fue como, bueno, sí me lo dijiste, lo creo y ya está. Se atrevió a preguntar, se atrevió a cuestionarse. Y eso nos habla de que nuestra fe no tiene que ser una fe ciega, pero que sí tenemos en el mundo lleno de información, pero no necesariamente información correcta, el reto de buscar las respuestas en el lugar correcto, ¿no? Esas respuestas a esas preguntas ahora sí que es un paso, creo, necesario y obligatorio para que lleguemos a esa convicción de que Dios es Dios, ¿no? Entonces, bueno, creo que esta parte es solamente el comienzo de cómo podemos empezar a tener unos lentes distintos ante una realidad que creo que todos vivimos, porque tú y yo también hemos pasado por desiertos, y creo que aquí es donde me gustaría quizás preguntarte acerca de estos desiertos, de estas crisis, que al final esas crisis son para crecer, ¿no? Si logramos justamente atender esos desiertos de la manera correcta, porque tengo 2 preguntas para ti, Gabriel. Uno, ¿qué puede pasar si ante un desierto espiritual, ante esos 2 años de separación, no atendemos nuestro espíritu? No buscamos la respuesta correcta a nuestras preguntas, o quizás la buscamos en el lugar no correcto. Y número 2, ante esas crisis que enfrentamos, ¿qué podemos hacer, ¿no? Para atenderlas correctamente? La número 1, te vas a empezar a crear dioses distintos. Ahorita hay un Dios en el cual están creyendo muchas personas y que lo han puesto en un lugar lo más alto, en que incluso ha llevado a Dios al segundo lugar, tercero, cuarto, quinto, o incluso a veces no figurar en la vida de las personas.
Y ese Dios, por eso hablo tanto de finanzas personales, es el Dios del dinero. Y lo vemos ahora con la pandemia. Por ahí un tema que compartieron por aquí, la farsemia. Creo, lo sabemos, lo hemos visto, que muchas de las cosas que se están creando ahora, como son cosas en las cuales me he seguido preparando. Te das cuenta que es porque ha venido predominando el Dios dinero. Si no tenemos muy claro que Dios debe ser nuestro primer lugar, mira, me tocaban personas que me decían, es que no tengo tiempo de ir a la iglesia, es que no tengo tiempo de orar, porque ahorita es el tiempo para hacer dinero. Cuando yo platicaba con personas decía, ¿en dónde ha quedado el verdadero Dios? Porque un día platicaba con mi esposa y le decía, hace unos 9 años, le decía, ¿tú crees que el dinero es importante? Y me dice, sí, solo dependiendo en dónde lo pongas dentro de tu corazón. Claro. Porque si tú lo pones en tu primer lugar, ¿qué es lo que va a pasar? El dinero no es malo, es amoral. O lo puedes utilizar para hacer cosas buenas o cosas malas. Un cuchillo lo puedes utilizar para hacer cosas buenas o hacer cosas malas. Si tu corazón no tiene a Cristo dentro de ese corazón y no dejas que Él sea el que obre, que Él sea el que mueva, que Él sea el que haga, el dinero probablemente lo vas a desviar hacia un camino incorrecto. Y la segunda pregunta se me olvidó, Jessy. Ante este desierto, ¿qué podemos hacer para regresar? Para decir, bueno, ya, o sea, en ese desierto, intensificar la oración, intensificar la búsqueda de esas respuestas en el lugar correcto. Pero, ¿qué más podemos hacer para, en medio de ese desierto, tanto de la persona, mira, de hecho, creo que ya nos vamos a ir a esa siguiente sección porque si no se nos va a acabar el tiempo, pero justamente esta respuesta, esta pregunta es el cómo. Ok, ya entendimos que estamos parados en una realidad en la que, bueno, ser santo se vuelve un poco más difícil y complicado porque justamente hay muchas distracciones, muchas trampas que el mundo te ofrece, ¿no? Y más con esta globalización, y más con estas redes sociales, y más con muchas cosas que al final, como tú lo dices, pueden usarse para bien o para mal. Pero por otro lado, bueno, pues también tenemos como esta imperante invitación a ser pues ese agente de bien en medio de mucho mal, que pues el mal solamente se va a vencer en abundancia de bien, ¿no? Y entonces necesitamos más ruido de personas que buscamos hacer el bien. Entonces nos vamos a ir a esa siguiente sección en la que te vamos a platicar qué podemos hacer. 1, si estamos pasando por un desierto. 2, si mi pareja, mi esposo, está pasando por un desierto. ¿Qué concretamente me toca hacer a mí? Ahora sí que hacerlo lo poco que me toca y dejarle a Dios lo mucho que Él puede hacer, ¿no? Pero ¿cómo traducimos ese poco que me toca? Y eso es lo que vamos a platicar. Quiero pedirle a Jorge Castellanos que se quede hasta el final porque la respuesta a tu pregunta, Jorge, de ¿y quién es Dios para cada uno de ustedes? Creo que es muy válida y creo que es de lo más importante que queremos dejar aquí sobre la mesa para todos ustedes. Vamos a cerrar nuestro programa con la respuesta a esta pregunta, Jorge, y bueno, quiero mandar saludos a Arcelia Camberos, a Clarisa, que bueno, pues mandan saluditos y bendiciones, a Lupita Escobar. Dios escuche mi oración para acercarnos más a Dios y así estar mejor con mis hermanos. Claro que sí, también lo ponemos en banco de oración, valora, Lupita. Sergio Sotelo, saludos cordiales. Cuando pienso en la justicia, invariablemente pensaba en un Estado de Derecho, pero no hay un engaño más grande. La verdadera justicia solo la tiene el ser que es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Creo que si nos ponemos a juzgar, estamos yendo por el camino menos correcto y menos indicado, porque a quien le toca juzgar es a Dios. Lo que sí es que nos toca ser bien conscientes de nuestro propio proceso, porque nos van a juzgar desde el amor y con el amor. El amor es la medida que van a usar. A Miguel Tapia, buen día, un gusto escucharlos. Desde Morelos, un saludote a Morelos. Hasta Morelos, perdón. Verónica Martínez dice gracias por tu respuesta. Y bueno, pues quiero invitarte a que nos compartas, a que compartas este contenido. Como ya lo has escuchado en otros programas, Facebook luego a veces archiva todo lo que tiene que ver con Dios y con el bienestar y con el bien hacer y demás. Así es que quiero invitarte a que nos ayudes a compartir para que sea posible llegar a más personas. Si tú le das a esta flechita, le das clic a esta flechita de compartir, podemos llegar a todos tus contactos y tus contactos tendrán la posibilidad de dar clic para escuchar estos contenidos. Así es que, ¿qué te parece? Haz una pausa en este momento y ayúdanos a compartir. Vamos entonces a continuar con la tregua para responder estas preguntas. Ahora sí, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué tenemos que hacer desde aquí, desde nuestra trinchera, desde hoy, para ayudarnos en medio del desierto espiritual, prevenirlo y, por supuesto, también ayudar a mi pareja? Porque lo elegí siendo quien es, sabiendo quizás lo poco o lo mucho que pude conocer de él
hasta ese momento. Esperemos haya sido mucho, pero somos personas que vamos evolucionando y también es un salto de fe aventarte al matrimonio, porque lo que el día de mañana va a suceder no lo conocemos. Basta una fe y una gracia para continuar en este camino que es un milagro que se llama matrimonio. Así es que vamos a continuar con nuestra tregua del día de hoy, @valoraradio y @valoracrucedevías. Deja de pelearte con la vida diaria. Escucha estos prácticos consejos y consigue tu boleto directo al éxito. Aquí está la tregua del día. Muy bien, pues nuestra tregua del día de hoy. Vamos entonces a preguntarnos, a ver, ¿estás pasando por un desierto? ¿O te da un poquito de miedo caer en un desierto de esos de los que luego digas, ¿y cómo salgo de aquí? Recordemos que hizo Jesús en el desierto, no fue como que se angustiara y dijera, pues ni modo, ya caí aquí, voy a esperar a ver cuándo salgo. No, intensificó oración, intensificó ayuno, ¿no? Entonces, bueno, pues por supuesto que esta parte creo que también nos puede dar la clave, pero me gustaría preguntarte, Gabriel, desde tu testimonio, si yo estoy pasando por un desierto, ¿a qué me llama ese desierto? ¿Qué tengo que hacer en ese desierto para poder, pues, atenderlo correctamente? Ahorita estaba como tratando de reflexionar. Si tú estás pasando un desierto, muchas veces es como difícil convencer a la persona el cómo salir de ese desierto. Claro. O el que pueda reflexionar. Entonces, en base a lo que yo viví, ahorita si me pongo en los zapatos de mi esposa, Ajá. sí, porque sé que así lo vivió porque lo platicamos, me decía, yo no hice absolutamente nada más que 3 cosas. A ver. Oración, esa ya estuvimos hablando, Ajá. orar y orar sin cesar. Paciencia, el tiempo de Dios es perfecto. Muchas veces nosotros queremos cambiar los tiempos, dice, dame paciencia, pero ya la quiero inmediatamente. No, el Señor es perfecto. Y tercero, bueno, yo diría 4, no juzgar. Ahorita hablaste de no juzgar. Si Él está atravesando por ese desierto, probablemente es porque no tuvimos la misma posibilidad de vivir lo que hemos vivido, o a lo mejor Él no ha llegado o ella no ha llegado a sentir. Y no es porque Dios no es nada más un sentimiento, no ha llegado a sentir y vivir la experiencia completa con Cristo. Entonces nosotros no podemos juzgar. Lo estaba leyendo hace días y decía, tú debes de utilizar tu testimonio para en su momento, como decía la palabra el fin de semana, vas a ir a hablar con tu hermano para corregirlo. Uh-huh. Y si no puedes tú solo, van a ir 2. Entonces, buscar algún encuentro, incluso algún pretexto como lo buscó mi esposa, que dijo, si quieres volver a ser mi novio o novia, tienes que ir a un encuentro con Cristo. Entonces, oye, si quieres que esto siga perdurando, si verdaderamente sientes ese amor por mí o el amor que nos unió cuando recién nos casamos, buscar un encuentro donde podamos tener ese encuentro donde tú no te vas a convertir en el director espiritual de tu esposo, ni ella se va a convertir en tu director espiritual, porque hace rato le decías, casa herrero, asador de palo. Entonces muchas veces lo queremos escuchar de otra persona y no de la misma persona. Muchas veces yo era sordo a las palabras que me decía incluso sabias mi esposa, y le decía, es que tengo esta preocupación en mi negocio. Entonces ella me decía, deberías de hacer esto, y yo no la escuchaba. Iba y pagaba un coach que me costaba 25,000 pesos en un mes, o sea, y me decía esto, lo mismo que me decía mi esposa. Entonces yo tuve que escuchar de otra persona, pedirle, si estamos del otro lado, es pedirle al Señor que te dé las herramientas para poder ayudar a que Él tenga la conversión. Uh-huh. Porque hace rato tú le decías, el Señor nos deja libres. Y si tú en su momento no quieres regresar a Él, Él va a decir, Él va a respetar tu decisión. El Señor está ahí, está tocando la puerta y está llamando y está tocando y está llamando y te habla y te dice por tu nombre, te llama por tu nombre, porque te recuerdo que tú no eres una rebanada de pastel en este mundo. Su amor no es una rebanada de pastel, es un pastel completo, tú eres su pastel completo. Y si hubiera tenido que pasar exactamente lo mismo, habría hecho lo mismo. Entonces, ¿qué cosas pueden hacer? Oye, ¿es bueno prevenir un desierto? No, porque todos vamos a atravesar desierto. El mismo Jesucristo atravesó ese desierto, incluso cuando estaba, se me fue las palabras que utilizó el Señor cuando le dice al Señor, ¿por qué me has abandonado? Uh-huh. O sea, el mismo Señor atravesó un desierto. Imagínate, Dios Hijo le dice a Dios Padre,
¿por qué me has abandonado? Imagínate el desierto que cruzó. Entonces, nosotros con mayor razón vamos a atravesar incluso mucho más desiertos. Lo que sí es, miren, algo que a mí me pasó como testimonio, mi madre no era una gran creyente en su momento. Hoy ya es una mujer de oración, una mujer que pide, que ora, que le avienta sus 50 rosas todos los días a la Virgen María a través del rosario. Pero en su momento, incluso en el negocio, mi mamá ponía, un día llegaron, yo no sé por qué, desde que tenía 10, 12 años, yo le decía, no pongas esas cosas, no creas en, eso son cosas de superstición. Uh-huh. Y ponía cosas chinas y luego unas cosas que colgaban, y yo, no, ma. Y ella me decía, cuando yo empecé a manejar a los 16 años, todos los domingos ella no iba porque ella trabajaba de lunes a domingo y me decía los domingos, hijo, vete a misa, vete a misa, vete a misa. Y yo, pero pues tú no vas, sí, pero tú vete a misa. Claro. Entonces, yo todos los domingos estaba en misa. Es así, sin falta. Entonces, si quieres atravesar un desierto no tan doloroso, sí, porque todos vamos a atravesar por esos desiertos, porque las nubes van a pasar frente al sol, es la Eucaristía. Es el mismo Jesús que viene en comunión con nosotros, a unirse a nosotros. Y bueno, de quien no te puedo dejar de hablar siempre es de la más hermosa, de Mamita María. Un día le decía a mi esposa, ¿tú crees que el Señor se agüite porque le hablo más a María que a él? Dice, ¿tú te agüitarías que las personas llegaran directo con tu mamá en vez de hablar contigo? Y yo, no, pues estaría gustoso. Entonces, ¿tú qué crees que el Señor piense al hablar de Mamita María? El camino no fácil para acercarnos a Jesús, recuerda, no es un camino sencillo porque es de acción, me tengo que mover. Muchas personas en términos financieros dicen Dios proveerá. Sí, Dios provee, pero a la persona que se mueve, a la persona que acciona, a la persona que hace lo que tiene que, lo que le corresponde. Tú haces lo tuyo y Dios hace lo suyo. Entonces, el camino más fácil es decirle a María, llévame a Jesús, como la canción que dice, María, llévame a Jesús, María, llévame a Jesús. Ella seguramente te va a ayudar a atravesar un desierto de una manera totalmente distinta a que si estuviéramos totalmente alejados del Rey de Reyes. Así es. Además, los católicos somos súper bendecidos porque tenemos muchas herramientas para lograr la santidad. No podemos pensar que solo los católicos nos vamos a salvar, que solo los católicos vamos a llegar a ser santos o llegar al cielo, que es lo mismo. No, porque eso estaríamos cayendo en un hermetismo espiritual que no es bueno. No somos jueces para pensarlo, pero sí tenemos muchas herramientas como son el rosario, como son los sacramentos, el magisterio de la iglesia, la comunión. Bueno, pues ahora sí que tantísimas herramientas que podemos utilizar, siempre con esa libertad que tú la mencionabas. Y ahorita que la mencionabas se me vino a la mente justo cómo es que Dios nos da la libertad en ese libre albedrío, sabiendo que quien encuentra la verdadera libertad va a volver a Él. Uh-huh. Porque quien es más libre es quien cree en Dios, le cree a Dios y actúa en congruencia con su fe en Dios, ¿no? Uh-huh. Entonces, qué belleza, como es que es como este papá que le dice al niño chiquito, ve y camina, vete lejos, no pasa nada, pero al final vas a poder regresar a mí por amor y que al final eso es lo que más te conviene, ¿no? Te estoy dejando libre para que vuelvas en libertad a mí, en plena libertad, ¿no? Así es que, bueno, pues quiero nada más, antes de cerrar nuestro programa, mencionar esta parábola que yo les comentaba al inicio, cuando mencionaba a Gabriel sobre este tema de la oración de intercesión. Y es como en esta parábola en San Lucas, capítulo 5. Se habla de esta parábola en la que un paralítico llega a Jesús, pero no por sus propios pies o por sus propios medios, sino por sus amigos y compañeros que le llevaban en una camilla y tuvieron que hacer un hoyo por el techo para bajarlo y pedirle a Jesús el milagro por ese paralítico. Entonces, así de poderosa es la oración de intercesión que tú y yo podemos hacer por esa persona que creemos que pues está lejos de Dios, está lejos de esa libertad en el amor, ¿no? Entonces, vale la pena creer y hacer oración intensa de intercesión. Y bueno, pues vamos a cerrar nuestro programa con Al final del túnel. Al final del túnel es esta sección en la que vamos a cerrar con un mensaje de esperanza, con un mensaje positivo para darle respuesta a Jorge con esta pregunta que dice, ¿y quién es ese Dios para cada uno de ustedes? Vamos entonces al final del túnel para cerrar nuestro cruce de vías del día de hoy. Las buenas nuevas nos alcanzan antes de terminar este viaje. Mira, noticias positivas se acercan a todo vapor.
¡Ánimo! La luz siempre está al final del túnel. Gabriel, todo tuyo el micrófono. ¿Ya? ¿Quién es este Dios para ti? Simplemente quiero responder el todo. La canción que dice por ahí, tan grande que no puedo estar arriba de él, tan alto que no puedo estar abajo de él, ¿quién es el Señor? El todo. Tengo una ley de orden que dice Dios, familia y lo demás es añadidura. Y una de las frases que mueve mi vida es recordar siempre, yo, tú y yo sin Dios no somos nada. Y Él sin ti, sin mí sigue siendo Dios. Entonces, ¿quién es Dios para ti? El todo. Así es este Dios que te diseñó para ser feliz, para vivir en abundancia, para descifrar este juego que se llama vida y que es un juego al que le apuestas el todo por el todo para amar más y mejor, para encontrar esa felicidad que va mucho, muy alejada del placer que el mundo te vende. Ese diseño perfecto que bueno, pues al final es también imagen y semejanza de ese Dios. La manera más corta de llegar a Dios es a través de ti mismo, a través de ese corazón que te puso para amar, a través de esa esencia y esa alma perfecta que te puso en esa persona que se llama tú y que eres irrepetible e irreemplazable. Muchísimas gracias, Gabriel, de corazón, por tu tiempo y por este testimonio tan bello que nos has compartido hoy. Gracias, Jessy, de todo corazón y Dios los bendiga. Muchísimas gracias a todos ustedes. El próximo martes en punto de las 9 de la mañana. ¿Qué recomendación le diste del libro? No me acuerdo. El poder del pensamiento positivo, Norman Vincent Peale. Así es. Y El hombre light. Una explicación de nuestra realidad, de Francisco Rojas. Creo que bastante bueno este psiquiatra que nos explica qué está pasando con el hombre de hoy, este hombre light, bajo en calorías y bajo en esa esencia para amar. Vamos entonces a despedirnos. Muchas gracias, soy Jessy Calleros. Esto se llamó Cruce de Vías a través de Valora Radio. Hasta la próxima y sean felices. Atención pasajeros, favor de prepararse. Hemos llegado a nuestra última estación. No olvide tomar sus pertenencias y buscar siempre un enriquecedor Cruce de vías.